Muy bien, amigos, 8 minutos pasaron de las 14 para quienes nos están mirando en vivo, que no es la mayoría de la gente que consume este programa, que suelen hacerlo on demand en diferido. Ahora nuestras palmas se disponen para aplaudir a nuestro invitado del día de hoy, a quien podría presentar como un docente, como un escritor, podría dar un montón de pergaminos, pero principalmente en este caso es una persona a la cual nos gusta mucho escuchar. Martín Cobán, este aplauso es para vos. ¿Cómo estás, Pedro? Qué bueno invitado hoy. Licenciado, puede llamarme licenciado. Bueno, doctor, ya si me van a poner títulos, si me van a poner títulos, pónganme el que tengo. ¿Cómo andas, licenciado también tengo. Bien, todo bien. ¿Cómo estás llevando esta última semana? Bueno, una mezcla de expectativa, por momentos optimismo, por momentos pesadumbre, inquietud. Es una elección distinta a todas las que me tocó vivir, que son todas las de los 40 años de restablecimiento de la democracia. Así que bien. Te interrumpo ahí. Yo tengo el recuerdo de que todas las elecciones presidenciales se dice que es la más importante de los últimos 20 años. ¿Por qué se juega algo tan fundamental en esta? Es cierto eso, es cierto. Y cada gobierno que asume anuncia una nueva era en la historia argentina y a veces convendría que anuncien un gobierno. Claro. Vamos a hacer un gobierno, vamos a tratar de que el gobierno esté muy bien y después vemos si se abre una nueva era o no. En general, lo dirá la historia. Es que en general, salvo la Revolución de Mayo, no sé, gestos que efectivamente no pueden ocurrir cada 4 años ni cada 6, no se abren ciclos nuevos de la historia cada 6 años. Claro. Entonces, tampoco se planifica, ¿no? Porque de golpe se abren, pero no se anuncia, ahora viene un ciclo nuevo. Cuando pasó y te encontrás en el medio del ciclo. Sí, porque incluso la Revolución Francesa, por remitirnos a una escena de un corte drástico, bueno, tuvieron que pasar una cierta cantidad de años para ver qué significaba exactamente, a dónde derivaba exactamente, pero especialmente si se hace una Revolución Francesa cada 4 años, uno empieza a dudar de que sea tanta revolucionario no fue. Y además, a veces uno también sospecha que en esas ambiciones tan desmesuradas, por ahí queda fuera de foco la alternativa de un gobierno bueno. Gente, vamos a un gobierno, vamos a bajar un poco la inflación, vamos a reducir un poco la desigualdad y vamos a meterle. Vamos a apostar a esto, vamos a fomentar esto, vamos a tratar de reducir esto. Abrir unas nuevas eras cada 20 minutos, claro. Y lo de las elecciones que vos decís es cierto. Probablemente le quepa estrictamente a la del 83, que efectivamente tenía esa dimensión, pero me parece que la alternativa a la que ha derivado este balotaje, efectivamente, y por la presencia de Milei, por lo que supone Milei, me parece que estamos ante más que una discusión de dos proyectos de gobierno, donde uno ve, bueno, si gana este, más o menos los lineamientos de gobierno serían estos, y si gana este otro, serían estos otros, que eso podría tocarle Menem, Angelós, no sé, cada uno de los elecciones históricas de cada una de las que nos ha tocado. Pero como Milei realmente coloca, digamos, a la situación entera en condición de zozobra, en el mal sentido, para mí en el mal sentido, entonces realmente parece jugarse acá algo distinto, de distinto grado, digamos. Me interesa profundizar un poco ahí porque no sé si quien asuma va a decir se inaugura una nueva etapa, pero me da la sensación, te diría casi hasta generacionalmente, de quienes nos sumamos a la política durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que efectivamente no sé si hay algo que se inaugura el 10 de diciembre, pero es lo que se está cerrando. Hay una etapa de esta democracia que está cambiando de piel, o por lo menos una sensación que tengo ahora a falta de 5 días para el balotaje. No sé si lo compartís o no. Comparto y podría decir que con ese aspecto hasta podría entusiasmarme en cierto modo. Que es que si hay algo que se agotó, alguien puede discutir y decir no se agotó, y ahí tendríamos que discutir cuál es su vigencia y cuál es todavía su productividad pendiente. Totalmente. Pero que si se agotó, sostenerlo con respiración artificial, digamos, o empezar a pasear como momia lo que alguna vez fue una entidad viva, no tiene sentido. Si se agotó, lo mejor que se puede hacer es reformular, replantear y superar aquello que podés valorarlo de un modo o de otro, pero si se agotó, se agotó. Yo creo que hay algo que ya cambió en los términos de la dinámica de nuestra democracia, que es los términos sobre los cuales ya estamos discutiendo, el terreno en el que ya estamos discutiendo. ¿Eso ya es un triunfo de Milei? Ya es una influencia, no diría un triunfo, depende de lo que seamos capaces como sociedad de hacer con eso y de hacer con todo esto que está pasando. Pero ya está pasando, digamos, ya hay una marca ahí y nos plantea una serie de cuestiones a todos. ¿Pero es un retroceso, Martín? En un sentido yo podría suponer que sí, en un sentido uno podría decir que sí. Lo que pasa es que el retroceso nos obligaría a pensar en una situación previa que sea análoga. Yo creo que es una caída, yo creo que es un desmejoramiento. No sé, porque decir retroceso sería, bueno, en algunos aspectos uno puede decir retrocedemos a Menem, en algunos aspectos de Menem, pero en otros yo diría plantea alternativas inéditas, digamos. Hay un cierto efecto y una cierta eficacia del zafarrancho verbal que Menem no tenía.
que Menem no practicaba. Menem era un político tremendamente formado, con un largo recorrido de la política, con enormes virtudes, a mi criterio, empleadas prácticamente siempre para mal. No era esto. Entonces, el zafarrancho verbal y la violencia, y la violencia desatada, la figura del desencajado como marca de estilo político, no es una tendencia exclusivamente argentina, como sabemos está ocurriendo en distintos lugares del mundo, pero para la democracia de la que estamos hablando sí plantea una alternativa que, insisto, no la llamaría retroceso porque ¿dónde estaría el precedente? Claro. Sí diría un fuerte deterioro, y ese deterioro nos plantea dilemas nuevos que convendría, bueno, ya estamos en eso. Por eso digo, no depende de que gane, claro que si gana es una cosa y si no gana es otra, pero previamente a eso ya hay algo que se ha movido en el tablero y para mí, a mi criterio, para mal. Martín, venimos todo este tiempo viendo discursos entre negacionistas y reivindicadores de la dictadura, y lo que te quiero preguntar es si ganara este proyecto, si alguien como Victoria Villarroel y la gente que la acompaña accediera nuevamente al poder. ¿Vos pensás que hay un riesgo de entrar en un estado como de violencia permanente, de riesgo? No sé si te habrán mandado a vos, a mí me llega capaz un falcón verde, cosas del estilo. Si hay un riesgo de que eso pase a la realidad, o si la sociedad argentina, después de todo el proceso que hizo estos 40 años de memoria, verdad y justicia, está cubierta en alguna medida. Mira, por lo pronto, una primera consideración. Las palabras no son actos, las imágenes no son hechos, pero forman parte de la realidad. Entonces, lo pensaba a propósito de me mandaron una imagen de un falcón verde. ¿Viste? Esto puede pasar a la realidad, o sea, puede pasar al acto, porque en la realidad ya está. Sí. Y en cierto modo, claro que no es lo mismo salir de acá y que haya un falcón verde en la puerta, lo dice alguien que tenía un falcón verde estacionado en la puerta de su colegio secundario. Claro que no es lo mismo salir y que el falcón verde esté parado concretamente en la puerta, pero que te hayan mandado una imagen de esa índole ya es un hecho. Y ya es un hecho que forma parte de nuestra realidad. Y ya indica un estado de cosas alarmante para que ese gesto de amenaza sea posible. La amenaza tiene pendiente su concreción o quedar solamente en amenaza, pero la amenaza ya es un acto, la intimidación ya es un acto. El intento de amedrentar o la eficacia para amedrentar ya es un acto. Entonces, en ese punto, claro que estamos muy atentos y en principio yo creo que contamos que la sociedad argentina y cierto desarrollo de nuestra democracia tiene antídotos, digamos, para que eso no ocurra. No ocurra en los actos o en los hechos todavía más concretos, pero la intimidación ya está, la aceptación, la admisión social de ciertos grados de violencia, de la intemperancia como estilo, ya está. La figura del desencajado ya no consterna o no consterna mayormente. Pensaba hoy, comentando sobre estas cosas, de las que estamos hablando también ahora, hace justamente 40 años, a Herminio Iglesias le costó, todo indica que es uno de los elementos que le costó, pero ha quedado cristalizado como el gesto que en gran medida le costó la posibilidad de ganar la gobernación en la provincia de Buenos Aires, que fue, hoy casi nos puede parecer un ejercicio de jardín de infantes. Hoy lo hacen los libertarios moderados. Bueno, hoy suena moderado. El cajón de Herminio. Exactamente, se inclinó en un palco, en un acto, sacó creo que un encendedor, prendió un fuego, un féretro con los colores y el escudo de la Unión Cívica Radical. No siento nada bueno por la Unión Cívica Radical, pero no hay que prenderle fuego féretros. No es el modo. No es el modo. Soy el primer interesado en poner en cuestión la historia y las premisas y el imaginario político de la Unión Cívica Radical. No es quemando féretros con sus colores y con su escudo. Y Herminio Iglesias paga un costo muy alto por eso. Hoy eso no solo no parece que vaya a pagar un costo político, suma. Totalmente. Hoy es un TikTok al que le va bien eso. Totalmente. Es un buen TikTok eso. Ese cambio en las condiciones ya se ha producido y no es alentador. Incluso Martín pensaba en tu discusión con, fue Lo Pérfido, ¿verdad? El otro interlocutor de esa discusión que tuviste, que fue no solamente muy viral, sino también un insumo argumental y discursivo para todos los que defendemos la política de memoria y verdad y justicia, que de paso te lo agradezco. ¿Eso en qué año fue? No me acuerdo bien. Habrá sido 5 o 6 años. En el 16 o 17. Yo no lo volví a ver. Me di cuenta que hay personas que me consideran un tipo muy insistente, que está siempre hablando de lo mismo, pero yo fui un solo día. No, claro, y hablé una vez. Claro. Y no volví a ver eso, no lo volví a ver, claro. Por lo tanto no yo sí serán 6 años. Sí lo volví a ver, pero lo que quería destacar es que estábamos hablando de un funcionario, que era ministro de Cultura de una ciudad, que se destacaba por su discurso negacionista, al cual vos le opusiste estos argumentos,
candidatos, incluso a él lo terminaron desplazando de ese cargo, y ese hecho también creo que fue destacado porque tampoco sucedía tanto, ¿no? Hace 6 años no se discutía tanto esto. Macri le bajaba el precio a la discusión, decía incluso, a mí no me interesa saber cuántos desaparecidos hay, pero nunca dijo, no hay 30.000 desaparecidos en Argentina, o por lo menos yo no lo recuerdo. Esto también forma parte de este corrimiento del cual vos señalás, que tenemos a la candidata a vicepresidenta haciendo una reivindicación clara, explícita y concreta, e incluso también un candidato a presidente que no son negacionistas, sino reivindicadores. Bueno, pero esa diferencia es crucial. Esa diferencia es crucial. Yo marcaría dos diferencias de grado, digamos. Con lo perfido se puede hablar. Se puede hablar. Uno podrá estar más dispuesto, menos dispuesto, pasar un momento más grato, menos grato. Cuando digo se puede hablar, me refiero a que es alguien que, quizás por algo que convendría, no voy a hablar en su nombre, no tengo por qué, pero me relacioné con él, o me relaciono con él y conozco su proceder. Es alguien que necesariamente tiene, y es un dato favorable, quiero decir, a los efectos de poder desarrollar una discusión, tiene algo que definiría básicamente como un amor propio intelectual. Amor propio, quiero decir, ¿a qué me refiero con esto? No está dispuesto a decir cualquier cosa. Va a decir algo que a uno le puede parecer equivocado, o cínico, o repudiable. No sé, podemos poner distintos calificativos según la tesitura que cada uno tenga. Hablo de otra cosa. No es un tuitero. Sí, es alguien que se encuentra en la condición y la necesidad de fundamentar la posición que está tomando. Y pretende hacerlo, y por eso se pudo discutir. Claro. Vos discutís porque alguien está presentando un argumento, ese argumento a vos te parece endeble, te parece que falla acá, acá y acá, entonces vos tocás acá, acá y acá, y discutís su planteo, y él discute a su vez. Porque equivocado como yo creo que está, o en una posición repudiable, como uno podría decir, nos resulta repudiable, sí se colocó en el lugar de quien ofrecía una argumentación para validar su tesitura, argumentación para mí equivocada. Al estar equivocado uno puede replicar. No admitiría posicionarse o enunciar desde el lugar del energúmeno desencajado. Claro que no, porque es una persona que quiere lucir como lo que en un punto es, que una persona racional que tiene fundamentos para la posición que está tomando, por lo menos pretende tenerlos. Entonces ahí tenemos un primer corrimiento que no es bueno, que es el modo en que ese debate u otros, no en el caso de Victoria Villarroel, se ha deslizado hacia otro modo de la discusión, que en realidad no es discusión, es lo que impide la discusión. Claro. Las discusiones, para hacer discusiones, incluso discusiones acaloradísimas, pegando así, parándose, vieron que hay un momento de la discusión cuando uno de los dos se para. Que no se sabe dónde termina. De piñas, hay un momento que no se sabe dónde termina. Hay un creciendo que fue como cuando se paró Bilardo discutiendo con San Filipo. Un momento Bilardo se para y San Filipo dijo, uy. Uy. Entonces uno puede, digo, para que no parezca que tengo una versión edulcorada de la idea de discusión. Las discusiones pueden ser álgidas, pueden ser intensas, pueden ser bruscas y hasta es bueno que lo sean, pero para que sea una discusión tiene que haber algo que se presenta, se ofrece a ser admitido o rebatido y una réplica. El descargo virulento del energúmeno no es ni siquiera una discusión, es incluso lo que la impide. Entonces, ahí podemos diferenciar a Macri, que es una persona a la que en general las cosas no le interesan, la impresión que yo tengo como ciudadano, pero también es la impresión que tengo al cabo de sus 4 años de gobierno. Si algo luce como un negocio posible, abre los ojos. Si algo no ofrece la alternativa de un negocio posible, no ve nada. Nada. No hay objeto ahí y queda como en una especie de flotación, de ausencia, perdido pensando en otras cosas o más probablemente en ninguna. No le interesa, vos mismo lo dijiste recién, no tenía interés por eso. Ahí tenemos un problema. El otro problema tenemos que la posibilidad de discutir lo que ocurrió y cómo lo interpretamos y qué sentido lo damos, se ve interferida u obstruida por el energúmeno que te manda Falcón Verde. Claro. Y te pone en la zozobra o en el amedrentamiento detrás de esta imagen que viene. El caso de Victoria Villarroel es diferente y es interesante porque es diferente porque efectivamente avanza hacia la reivindicación, entonces abre y plantea una discusión distinta. Marcos. Martín, da la sensación en estos últimos días de campaña viendo tantas noticias falsas, los videos de inteligencia artificial, las cosas que dicen los candidatos, incluso el propio Milei desmintiendo cosas que él ha dicho, que la verdad ya no significa nada y que ya no le importa a nadie. Quería preguntarte si estás de acuerdo con eso y si es así, ¿qué es lo que le importa a la gente entonces si no es la verdad? Me parece un punto crucial y creo que en el debate de anoche algo de eso un poco se pudo ir midiendo. Porque hay gente cínica a la que no le importa nada de nada, hay. Pero es raro, porque hay un momento en el que la realidad te toca
te toca y te toca fuertemente y toca a tus seres queridos. Yo he conocido gente cínica y me generaba esta intriga. Pasaba una cosa, no le importaba, otra no le importaba, otra que a mí me parecía importante, no le importaba, otra que a mí me parecía grave, no le importaba, me generaba la intriga. ¿Habrá algo que le importe? ¿Y qué será? Pero la verdad es que son casos A vos te importa mucho todo porque hasta te importa el él. Yo tengo otro problema peor, que es que no desestimo nada. Todo es importante. Todo me parece importante, porque, ay, no, pero es una cosa no recomendable que resolvería si estuviese a mi alcance. Estoy invirtiendo un dinero semanal en bloquecitos de 40 minutos. Le mandamos un saludo. Sí, un enorme saludo. Viste que no se resuelve nunca nada al final, es terrible. No, bueno, pero elaborarlo es parte. Sí. Elaborarlo es parte. Entonces, digamos, ya estoy diciendo, digamos, ya se me pegó el digamos. O sea, digamos. Yo creo que hay un punto en el que no, es difícil pensar que a tanta gente no le importe nada porque la realidad existe, la situación de la realidad es severa, es grave, trae fuertes aflicciones a una gran cantidad de gente, entonces algo importa. Hay un punto en el que sin dudas a mucha gente hay cosas que le importan. El problema lo tenemos los que creemos que para abordar, discutir y eventualmente o pensar resoluciones, aún para los que no somos políticos, pensar resoluciones posibles a ese espectro de problemas que afectan vidas y por lo tanto importan, la verdad es un elemento necesario, hasta me atrevería a decir indispensable, porque sin eso en juego la información cae, la noción de lo que está pasando o no está pasando cae, la legitimidad de los argumentos, incluso la discusión. Una discusión tiene sentido porque suponemos que hay una verdad por la cual vale la pena disputar. Si aquello por lo que estamos discutiendo a mí en el fondo me chupa huevo y a vos más o menos también, no vamos a discutir. Tiene que haber algo ahí que nos parece que vale la pena y que nos parece que pone en juego una verdad posible sobre la que uno tiene una mirada, el otro otra, entonces hay discusión. El desplazamiento generalizado y ya naturalizado de la discusión a la chicana, la diferencia está entre que la discusión requiere algún tipo de fundamentación en disputa por una verdad. Si la verdad no importa, ya esa disputa cae. Me parece que una de las cosas que pasaron ayer, y porque efectivamente, digamos, la mentira ya existía, la mentira en los medios ya existía, en ese sentido no hay exactamente una novedad. Lo que parece ser una novedad de época es consumir, y por algo me vino la palabra consumir y no leer, que es la palabra con la que uno tendría que usar. Si son noticias en textos hay que leer, si es televisión hay que mirar, si es radio hay que escuchar, y uno dice consumir. Porque efectivamente la disposición parece ser la del consumo. Entonces vos cuando las noticias no las lees, sino que las consumís, puede ser que no importe si algo es verdadero o no. Pero ayer se toca un límite. Cuando Massa se remite a Google para la verificación de lo que está diciendo, y se están remitiendo a las redes, no está diciendo el Archivo Nacional de la Nación, porque ahí quedó Google. Quiere decir que hay un punto donde en este aluvión desesperante de, como se llama, fakes, y ese punto por el cual no es ya el estado de cosas, no es que hay mentiras con las que tenemos que lidiar, eso ya existía, aumentó exponencialmente, pero hay una cuestión más, no es solo el aumento exponencial de las mentiras, sino ese punto en el que las cosas empiezan a consumirse, o los textos o las imágenes empiezan a consumirse sin importar si son mentiras o no son mentiras, se la consume en otro punto. Me parece que una cosa alentadora del debate de ayer es que la verdad importó. Después podemos ver cómo maniobró cada uno, cómo se puso en juego, pero la verdad importó. Ese es el punto en el que yo antes decía, si el plagio es grave. Claro. Ahí haría dos salvedades. El primero que iba y después volvía para volver a gambetear es Garrincha. No hace falta traer a Ortega. Es un tema generacional, Martín. Yo lo recuerdo al burrito y lo recuerdo al burrito de la selección. Mejor así, al de Defensor de Belgrano. Podemos nombrar también al de Defensor de Belgrano. Yo pues soy de Defensor de Belgrano. El otro punto es que hay dos cosas, los estaba escuchando claro antes, dos en las que me quedé pensando. Una, ¿por qué un plagio importa? Importa y mucho. Importa mucho porque es la forma de la mentira. Es decir, esto lo estoy diciendo yo, esto lo he pensado yo y es mentira. Lo dijo otro y lo pensó otro. Y vos te estás asignando el mérito de una elaboración, de una idea que en realidad no tuviste. Claro. Aún si la idea es verdadera. Capaz la idea sí es verdadera. Después hay que ver si la idea es verdadera o no es verdadera. Y después hay grados y planos. Hay un plano donde la verdad se discute fácticamente. Esto ocurrió o no ocurrió. Claro. Y después hay verdades que son del orden de la elaboración conceptual, ya no de un hecho a verificar, sino de una elaboración de conceptos. Y vos decís, esta conceptualización es equivocada y por lo tanto va a llevar a un punto falso. Si de movida vos estás diciendo, pensé esto y no lo pensaste, lo pensó otro. Y no es que estás tomando lo que pensó otro para ofrecerlo, para exponerlo. Me llama mucho la atención porque Milei usa la palabra robo para una cantidad de cosas que habría que
de revisar si son un robo o no. Pagar impuestos no es ser robado, o no necesariamente lo es, pero robó producción intelectual ajena. Robó ideas de otro, no las tomó. Todos tomamos ideas de otro, nadie es el primero en pensar nada. Total. Pero cuando vos tomás lo que pensó otro y decís es mío, lo pensé yo, me parece mucho más pertinente hablar de robo ahí que la idea de que alguien que gana una cierta cantidad de dinero, una parte de ese dinero vaya como fondos públicos para financiar ciertas necesidades de la sociedad. Le llama robo a eso, se robó un texto de otro. Y lo único que hizo fue reírse siniestramente cuando se lo dijeron. A mí eso sí me parece grave, porque cuando alguien no tiene honestidad intelectual y no la tuvo, no lo desmintió. Es que, bueno, no lo desmintió. Porque es verdad. Porque es verdad. Porque es verdad. Por suerte, cada tanto, la vieja y querida verdad parece estar ahí todavía sobreviviendo y podemos decir, es que es verdad. Por un lado. Y por el otro, no sacaría, digamos, una consecuencia directa del tipo causa-efecto. Pero la capacidad o no de llevar adelante una discusión, de una discusión política, que finalmente el debate es ese, sí dice algo sobre la capacidad que alguien pueda tener para gobernar o no. No es determinante. Dice algo. Dice algo, y dice algo significativo. Alguien que no puede fundamentar lo que propone, efectivamente deja fuertes dudas con respecto a la capacidad para llevar a cabo eso que propone. Alguien que no puede proponer sin desproponer y no queda claro plazos, modos, formas, ambiciones, posibilidades, y hace un embarullamiento de todo eso y va y viene y se contradice. Otra vez, remitirse a la plataforma electoral que formalmente se presenta ante la justicia y decir, este es tu compromiso formal, esta es tu declaración formal de lo que te propones hacer en el gobierno, otra vez le da una entidad, porque si no todo se volatiliza. Y efectivamente todo se volatiliza. Hoy en día decís una cosa, mañana la otra. Hoy mataste niños. Ay, perdón que te señale a vos. Yo no maté a nadie, creo. Qué ojo, qué ojo. No, pero es lo que decía Massa. Dijiste la semana pasada en lo de Feynman. ¿Qué subsidios sacás? Todos. Hoy, Exacto. ¿qué subsidios sacás? Ninguno. Exacto. Una semana. Y podrían ser 15 minutos, podrían ser 5 minutos. Y en cierto modo fueron 2 minutos, porque Milei lo hizo durante el debate también. Entonces, alguien que se comporta así a la hora de fundamentar verbalmente, otra vez, las palabras no son la realidad, pero forman parte de la realidad. Alguien que no puede elaborar en el discurso lo que se propone hacer en el gobierno. Claro. Y sí, claro que echa dudas con respecto a Claro. qué tan capacitado está. Martín, me quiero meter en Desde la Boca, el último libro que escribiste, pero me quedé con algo que me llama mucho la atención y que no quiero perder la oportunidad de preguntártelo. ¿Cuál es la diferencia entre un lector y un consumidor? Primero, porque siento que yo leí en algún momento bastante. Siento que cuando leo las ciencias morales leo, pero a Pagni lo consumo. Y la verdad, te pido mil disculpas, pero consumo permanentemente y cada vez leo menos, siento. No te disculpes conmigo que no soy el... El dueño de la lectura. El dueño de la lectura. No. Y además no estoy exento. No estoy exento de yo mismo hacer eso que estoy diciendo, porque en ningún momento señalé el dedo, levanté el dedo a decir usted. No, claro. ¿Cómo me doy Yo cuenta si estoy también. leyendo o estoy consumiendo? A mí me parece que hay algo con el consumo, porque dijimos la lectura porque tenía que ver con la lectura, porque remitía a las palabras y a la elaboración de los discursos. Pero me parece que hay una tendencia que no es de esta época, que viene de larga data, porque no es sino una especie de aceleración o de intensificación de una lógica, de eso que hay que llamar capitalismo porque lo es, que es someter a la lógica de consumo a todos los órdenes, a casi todos los órdenes, por no decir todos. Hay zonas de consumo, hay una parte de la vida, todos la tenemos, que transcurre en formas de consumo. El problema es cuando la lógica de consumo traspasa a esferas que no tienen por qué ser necesariamente de consumo. Permítame una remisión clásica en el punto de vista de la teorización de este tipo de cosas. Cuando Theodor Adorno y Horkheimer, grandes teóricos de la Escuela de Frankfurt, elaboran la noción de industria cultural, lo que están marcando con la palabra industria es cómo hay toda una zona en la que justamente los productos culturales empiezan a elaborarse y consumirse bajo la lógica de la industria y no bajo una lógica, por ejemplo, artística. Entonces hay una presión por la cual empezamos a consumir todo y esto se marca en el lenguaje, porque el lenguaje suele ser un indicador de este tipo de procesos sociales, porque se empezó a usar el verbo consumir para todo, incluida, por ejemplo, digamos, la comida sí la consumimos, pero ¿por qué no decimos, cómo es que no decimos ya tanto comer? Yo consumo mucho. Es verdad. ¿Cómo es? No consumo lácteos, Martín. Exacto. La palabra no es que no sea pertinente. Ya los viejos ayer de leche decían su consumo, fecha de elaboración, consumir antes de... Claro, no es Sí. que la palabra no sea pertinente. Sí. Pero
puede indicar algo el hecho de que donde decíamos beber, digamos consumir. Pero porque decíamos... lo de consumir tiene implícito también algo de que te consume a vos, de que el final, porque la leche, por ejemplo, Sí, o cualquier fecha de vencimiento, consumir antes de, es que lo tenés que terminar antes Sí. de. Hay una parte de Sí. voracidad, ¿viste? De Sí. hasta el final. Lo Sí. consumí. No lo como, tomo leche, como unas papas fritas. Sí. Las consumiste De agotar, antes de. Sí. de agotar. Agotar. De agotar. Totalmente. Absolutamente. Entonces, las palabras no están haciendo otra cosa que indicar lógicas e ideologías. Entonces, más allá de casos específicos, ¿qué pasa cuando decimos yo no consumo ese cine? No, yo no consumo el cine de terror. Yo no consumo la literatura de tal o cual. Porque está efectivamente indicando algo que es, y es indicador de mi ley también. Mi ley no concibe a un ser humano como otra cosa que como un productor y un consumidor, y por lo tanto como alguien que está dispuesto a intercambiar bienes según oferta y demanda. Bueno, de hecho él dijo que no le gusta comer porque es perder tiempo si él pudiera comer como astronauta con una pastilla para que no le consuma su tiempo. Porque no nos ve consumo, ¿viste? Consumir el tiempo como perder y como el tiempo que se agota. Después alguien puede decir, disfruto de esto, no disfruto de la comida, por mí una pastillita, no disfruto de leer, yo no leo nada, digamos, ese sería un nivel de la discusión. El otro es cuando alguien piensa que un ser humano es básicamente exclusivamente un consumidor. Por eso no puede responder a otra cosa que no entre en la lógica de oferta y demanda. Y sospecha, porque le resulta inconcebible, y le llama altruismo a algo que puede ser no ser demasiado jodido con los demás. Yo traduciría, eso que llamamos altruismo es tratar de no ser demasiado jodido con los demás. Para alguien que realmente cree que no somos otra cosa que sujetos productores y consumidores, y que las relaciones sociales son relaciones de beneficio, de oferta y demanda, y que como lo que yo hago vos lo necesitas, entonces me lo vas a comprar, y lo que vos haces lo necesito yo, entonces te lo voy a comprar, y que eso es todo en la sociedad. Y que cualquier otra variable, cualquier otro factor de conducta, de deseo, de placer, es prescindible o es engañoso, entonces alguien que tiene una concepción del mundo, de la vida, de los seres humanos, desesperante. Porque si hay algo asfixiante en la pobreza, hay muchísimas cosas asfixiantes y desesperantes en la pobreza, muchísimas, todas. Una de ellas es que la persona que está atada día a día a resolver su supervivencia, efectivamente queda reducido a eso. Queda reducido a eso, pero es algo que había ya leído Marx con respecto a la condición, no ya digamos del pobre o del indigente, del trabajador que dedica tantas horas del día a producir para su explotador y el resto del día a reponerse para poder seguir produciendo, con lo cual nada en su vida queda por fuera de esa lógica. Entonces sí, tenemos un problema de cómo entendemos y alguien que pretende gobernar un país y no nos ve como otra cosa, no ve la educación como otra cosa que una fábrica de productores y consumidores, etcétera, etcétera. Tenemos un problema para los que pensamos que las personas no somos solo eso. Lectura. Por lo pronto, la lectura puede estar ligada en gran medida. Miren que yo trabajo de lector, yo soy profesor, por lo tanto, para mí es un trabajo que disfruto enormemente. Y se me vuelve imposible diferenciar cuáles son las lecturas de trabajo, cuáles son las lecturas porque sí. Incluso para mí esa diferencia ha dejado de ser pertinente. Todo puede ir a parar a una clase. Incluso no premeditadamente. Vos lees un libro porque sí, por puro placer, porque te da ganas en las vacaciones. Y un día de agosto, en clase, un estudiante levanta la mano y cita ese texto. Y vos lo habías leído. Claro. Entonces podés decir algo sobre ese texto. Y entonces, ¿qué pasó con aquella tarde de lectura? Ahora era trabajo. Ahora es productiva. Nos pasa igual en este trabajo. Pero también. claro, sí, el asunto es, ¿nos podemos relacionar con algo que nos estimula desde el punto de vista del placer, de la experiencia estética o de la elaboración intelectual, que eso es lo que yo llamaría, digamos, ¿qué entiendo por lectura? Alguien que dedica un tiempo a elaborar, a dejarse afectar por lo que está leyendo, a no consumir para agotar, sino atravesar, recorrer, disfrutar para generar, por ejemplo, placer o estímulo de ideas, que pueden llevar a algún lado o no, porque las ideas no necesariamente, las ideas nos dan placer porque las tenemos, porque nos ayudan a pensar, porque nos resultan estimulantes. Entonces, cuando alguien solamente consume textos o solamente películas, esa posibilidad de detenerse, y yo digo, abriría por lo menos dos dimensiones que se esfuman bajo la lógica del puro consumo: la elaboración intelectual y el placer, porque el placer no rinde. ¿Viste, mamá, que estoy trabajando? Pero yo lo digo también,
Yo cuando yo estoy en mi casa, tirado en el sillón, leyendo, estoy trabajando. ¿Yo qué culpa tengo que se parezca tanto a las vacaciones de los demás? Yo estoy trabajando. Martín, para cerrar, quisiera hablar de Boca, hablar desde la Boca, desde la Boca. ¿Por qué tomaste la decisión, si es que fue una decisión, escribir un libro que gira en torno a ese universo? Y como hincha de Boca, ¿cómo estás, Martín? La decisión, la idea del libro lo hicimos junto con Ricardo Cohen y en gran medida, por no decir enteramente, el impulso fue suyo, aunque él generosamente pensó que ese impulso tenía que incorporarme a mí para concretarlo en forma de libro, que es la percepción, que es en parte lo que elaboramos en el libro, de que hay características que tenemos todos los hinchas de fútbol, de todos los equipos, y uno puede ver una película como El hincha, donde estaba Discépolo, aparecía, bueno, ese hincha nos puede representar un poco a todos los hinchas de fútbol. Pero tenemos la premisa, y es la que desarrollamos en el libro, de que hay condiciones que son propias de los hinchas de Boca, y que hay características que son propias de los hinchas de Boca, y que cuando se verifican en algún hincha de algún otro equipo, que puede haberlo, indica que ese es un hincha extremo de ese club, fanático de ese club, y que en el hincha de Boca no indica ninguna condición extrema, ninguna condición de fanático, es simplemente un hincha de Boca. Me ha pasado más de una vez y lo comenté más de una vez, porque un poco lo empecé a pensar. A mí más de un lado me decían, bueno, pero vos sos muy fanático de Boca. Yo no soy, y lo sigo diciendo, yo no soy muy fanático de Boca. Yo soy un hincha normal. De Boca. De Boca. Entonces, lo que en parte, en buena medida, desarrollamos en el libro Desde la Boca, entre otras cosas, es cómo lo excesivo, la desmesura, el fuera de medida, en Boca es la medida. Y lo desarrollamos en el libro Desde la Boca, hablo en plural porque lo hicimos con Ricardo Cohen. Algunas señales, la mitad más uno. Esa definición ya indica el desborde, el plus. Algo se salió de la medida. El jugador número 12, hay 11, acá hay 12, hay uno más. Hay algo entre la mitad más uno y el uno más del número 12, con lo cual lo excesivo y el desborde, la desmesura en Boca no es desmesura, es la norma. La norma. Martín Cohen ha pasado por Gelatina. Muchas gracias. El chat celebra mucho tu presencia acá y nosotros también, Martín. Es un gusto hablar con vos y escucharte. Muchísimas gracias. Te volveremos a invitar, así que ojalá puedas venir. Muchísimas gracias. Ha pasado Martín Cohen por 3 estrellas. ¿Qué mirá, bobo? 3 estrellas.